¿Por qué cree usted que estamos hablando de liderazgo? Que cuando usted escucha que se está hablando de liderazgo, ¿qué surge en su corazón? Seguramente en su corazón pueden surgir ideas como, ¿acaso soy yo llamado a ser líder? ¿Acaso soy yo llamado a hacer algo para el reino de los cielos? Y nos preguntamos tanto, y yo me lo he preguntado en tantas ocasiones, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros? Nehemías es un ejemplo perfecto de un líder. Un ejemplo que a mí me encanta cuando leo la palabra de Dios, veo que él tiene ciertas características de las cuales pues la iglesia tiene mucho que aprender. La iglesia, cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todo el cuerpo de Cristo, me refiero a cada persona que se congrega, que busca, que adora y que está buscando siempre más de Dios. Recordando que la palabra de Dios nos enseña que los hijos que son maduros, los hijos que quieren aprender, son hijos que constantemente están renunciando a ellos. Y esto es algo que nunca vamos a dejar de aprender, que es la renuncia. Yo creo que en nuestra naturaleza, la renuncia es algo que tal vez nunca terminemos de aprender, porque uno dice, yo renuncio para servir a Dios. Y en cuanto tú te renuncias para servir a Dios, empiezas a poner tu tiempo en sus manos. Y después te enteras que hay otra cosa nueva por la cual tienes que renunciar. Pues ahora resulta que tengo que renunciar a mi ego. Ahora resulta, que tengo que renunciar a mi apatía. Ahora resulta que tengo que renunciar a mi forma de tratar a mi familia, a mi forma de tratar, en mi caso, ¿no? De tratar a mis hijos, de tratar a mi esposa. Siempre hay algo nuevo que tengo que aprender, porque así somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos perfectos. Los hijos de Dios somos tan imperfectos que debemos de tener la sensibilidad de cada día aprender qué error ya no voy a cometer. No que somos perfectos, sino que estamos buscando el camino para ser mejores como hijos de Dios. La idea no es ser peor, sino cada día ser mejor, siempre lo he dicho. Y cuando algo no me sale, yo no sé usted, pero de repente yo me frustro mucho porque digo, ¿por qué no estoy logrando? ¿Por qué no estoy haciendo? Pues simplemente porque tenemos que caminar en el liderazgo de Dios. ¿Cómo piensa un líder? Ahora, ¿cómo piensa un líder que proviene de Dios? Todavía es un reto más alto. Todavía el concepto de hijos de Dios no llegaba, porque recordemos que el concepto de hijos de Dios llega con Jesucristo. A partir de que Jesucristo dice, yo soy hijo de Dios, tú también eres hijo de Dios. Entonces dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, y empieza el concepto de hijos. Antes del concepto de hijos tenemos el concepto del pueblo de Dios. Y es importante, porque Nehemías tuvo que vencer la frustración, la depresión, la tristeza, el enojo, tantos sentimientos para poder levantar la visión que había para el pueblo, la visión que había para el pueblo de Dios. Entonces, lo que yo te digo hoy, ¿qué tienes que hacer para levantar la visión que Dios te ha dado para el pueblo de Dios? Hemos aprendido que un líder no es egoísta. Hemos aprendido que un líder recibe la visión para ayudar a la gente. Mi pregunta sería, ¿cuál es la visión que Dios te está dando para que tú ayudes a los demás? Es muy difícil, ¿sabe? Ayudar a los demás. Cuando yo era chico escuchaba un dicho que hasta la fecha existe. Y es, cuando haz un favor y échate a correr. Nadie quiere ayudar hoy en día. Y es pesado ayudar. ¿Por qué es pesado ayudar? Porque para ayudar, número uno, hay que saber ayudar, y número dos, la persona que va a recibir ayuda debe de también aprender a recibir ayuda. Entonces Nehemías estaba planeando cómo voy a ir a ayudarlos sin morir en el intento. Un líder planea. Es pues tonto que una persona quiera levantar un negocio sin antes planearlo. Voy a poner un negocio de comida, voy a poner un negocio de ropa, y tengo que planear cómo voy a pagar cuando menos los primeros 2 años de renta. Inclusive hay personas que, siendo hijos de Dios, pierden la sabiduría y todavía viven en deudas y ya quieren levantar un negocio cuando están viviendo en deudas. Usted sabe que los economistas te dicen, la regla número 1 para empezar a levantar un negocio es no tengas deudas, porque ahora te va a comer la deuda del negocio y te va a comer la deuda de tu vida diaria. Entonces, aquí hablamos de crecimiento no esotérico, no crecimiento únicamente espiritual, es que tú te responsabilices de tu crecimiento, y no como hemos acostumbrado desde chicos responsabilizar a alguien más de mi crecimiento. No decir, ok, ya tengo quien me hace de comer, entonces yo ya no me responsabilizo de mi crecimiento. No,
Yo ya sé que me puedo hacer de comer. Una característica bien importante de una persona cuando es madura, y eso cuando lo escuché, al principio se me hizo raro, pero después entendí que era muy cierto. Una persona cuando está creciendo en madurez espiritual, una persona cuando va a tomar un liderazgo, lo primero que tiene que aprender es a ser autosustentable. Es un término que está muy de moda y nació por la contaminación. Porque decían, ok, ¿tú qué vas a vender? No, pues yo voy a vender hojas para cuadernos. Ok, tu negocio es autosustentable, es decir, estás consumiéndote 10,000 arbolitos en un año y se están regenerando esos 10,000 arbolitos, es decir, estás sembrando 10,000 arbolitos al mismo tiempo que los estás cortando para que cuando necesites tengas más árboles de donde echar mano y entonces eres autosustentable, es decir, que tienes la capacidad de seguir viviendo, que tu negocio tiene la capacidad de seguir vivo. Y te preguntan eso hoy en día, ¿no? Es una frase muy de moda, la autosustentabilidad. Yo te diría, un hijo de Dios, cuando en verdad entiende que debe de madurar y responsabilizarse de su madurez, es autosustentabilidad. ¿Tú estás autosustentándote? Es decir, ya tienes la madurez para no estar viviendo de que alguien más te esté cargando, porque como desgraciadamente vivimos en una cultura muy paternalista, queremos que siempre haya alguien cargándonos. Pero tú estás listo para vivir sin que te cargue alguien más, o sea, que tú tengas la madurez en Cristo Jesús de pararte en Él y que sea Él el que te cargue. ¿Cuál es tu problema? Pues mi problema es, pastor, que yo no tengo dinero para mis pasajes de la escuela. Ok, no tienes dinero para tus pasajes en la escuela, no tienes dinero para ir a trabajar. Vamos a orar y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Llévate estas porciones y vete a tu casa a leerlas y que Dios hable a tu vida. Y vea lo importante, ¿eh? Jesucristo no fue paternalista. Esa parábola, una parábola, esa vivencia de Jesucristo que a mí me ha marcado tanto y que les enseño y les vuelvo a enseñar y les repito y ya parezco un disco rayado enseñándoles y enseñándoles siempre lo mismo. Ay, ese pastor, ya no se sabe otra. Pero ¿qué creen? Que la palabra de Dios habla que cuando estaba hundiéndose la barca, Jesucristo estaba dormido. Eso me ha impresionado tanto. Jesucristo no estaba paternalista, diciendo, a ver, Pedro, ¿qué problema tienes? Maestro, quiero consejería porque me estoy ahogando. No, un hijo maduro descansa no en la consejería. Un hijo maduro descansa en que Jesucristo ya tiene una solución para tu vida y que Él tiene tu vida bajo control. Los hijos de Dios decimos los que estamos en Cristo, los que vivimos y lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces esto también va a ser para bien y guardo calma. No puedo guardar la calma, estoy ansioso. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre mi problema? Y en ese momento tú estás siendo maduro y estás tomando tu responsabilidad. Y entonces al tomar tu responsabilidad, si tú no puedes tomar la responsabilidad de tu vida, menos vas a poder llevar un liderazgo. Imagínate, o sea, ¿cómo puedes guiar a alguien más si a ti mismo no te puedes guiar? ¿A dónde te va a guiar un ciego? Pues al hoyo. O sea, una persona no puede ser líder si a sí mismo no se sabe autosustentar. Entonces, cuando yo entendí esto, me acuerdo que me decía el pastor en ese tiempo, una persona madura no vive dependiente de consejerías. Una persona madura pide, como dice la palabra de Dios, en la multitud del consejo está la sabiduría. Van con el psicólogo, digo, vamos, o sea, si tú quieres que alguien te ayude a hacer casas o tienes una duda de cómo hacer una casa, no vas a ir a pedirle consejo al vendedor de pollos rostizados, ¿verdad? O no le vas a ir a pedir consejos al que vende zapatos. Vas a ir con un arquitecto. Yo recuerdo cuando se construyó la casa, que ustedes ya conocen, fuimos con un arquitecto. Pude haber ido con un amigo que es abogado, pero creo que no sabía mucho de casas. También pude haber ido con un amigo que sabe mucho de cocina, pero no sabe mucho de casas y yo iba a construir una casa. Entonces el líder debe de ser entendido, debe de ser muy entendido. Si tú quieres un liderazgo, si tú quieres caminar en crecimiento personal, si tú en verdad quieres ir más allá, rompe tu dependencia de alguien más y si vas a pedir consejo, pídelo a la persona que tú sepas que está teniendo éxito en esas áreas, a la persona que tiene conocimiento en esas áreas y únicamente, oye, mira cómo ves esta bronca, ok, perfecto, punto.
no basas tu decisión en lo que él te dice, te sirve como consejo y no, ahora sí que no quiero que piensen que eso sería, pero uno empieza a responsabilizarse de sí mismo y entonces el pastor está logrando algo grande y la oveja está logrando algo grande. Ahora mi dependencia viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y entonces ese texto que está en la palabra que dice, alzaré mis ojos a los montes, como símbolo donde está Jesucristo. Recordemos que Jesucristo fue crucificado en un monte. Cuando Jesucristo quería la voz de su padre, iba al monte a orar. O sea, el monte siempre es la simbología de el lugar donde está la presencia de Dios, donde Él me escucha, donde yo le hablo, donde me desahogo. Y entonces eso es madurez, ¿no? Porque alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene del pastor, mi socorro no viene de mi mamá, mi socorro no viene de mi esposo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Nehemías tenía dos opciones: responsabilizarse del llamado que Dios le dio, o decir, no puedo, voy a llorar, yo no sé qué voy a hacer, necesito ir a pedir consejo. Nehemías no hace eso. Entonces, cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué quieres?, Nehemías, responsable de saber la carga tan fuerte que tenía, tiene palabras para contestarle al rey, porque él ya lo venía preparando, porque era una persona entendida, porque ya estaba planificando cómo iba a resolver esa situación con la visión, con la madurez, con la ayuda de Dios. O sea, tú tienes que planear. Te hincas y le dices, Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, yo no sé cómo hacer esto que tú me estás llamando, pero mi corazón está hirviendo por solucionar esta situación. Dame conocimiento, dame sabiduría. Y mira, Él te va a poner a una persona que está muy cerca de ti y te va a dar un buen consejo. Él te va a poner de repente a la persona que tiene el área tecnológica que tú necesitas. Él te va a poner lo que tú estás necesitando. Entonces, Dios le pone el plan y después le pone al mismo rey. Y el rey le pregunta, ¿qué quieres? Una pregunta que hoy en día muchos hijos de Dios no saben contestar. Tengo muchos problemas. Si Dios te preguntara en este momento, ok, mijo, ¿qué quieres? ¿Qué le contestarías? El problema es que nosotros mismos no hemos hecho un acto y decir, ay, caray, sí es cierto, pues ¿qué quiero para solucionar este problema? ¿En realidad quiero el divorcio como lo he venido pensando? ¿En realidad quiero que mis hijos se desaparezcan del mapa, como siempre lo he venido pensando? ¿En realidad quiero que mi jefe se muera? ¿En realidad quiero que la empresa quiebre como lo he venido pensando? No, eso me va a dejar sin trabajo. O sea, a veces ni siquiera sabemos qué queremos. Un líder debe de saber qué quiere, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, va a llegar un momento en el que Dios te va a decir, ok, hijo, ¿qué quieres? Y no vas a poderle contestar porque simplemente no tienes ni idea de qué quieres. O sea, fíjate qué impresión. Y aquí ya nos estamos saliendo de un plano espiritual para irnos a un plano secular. Aprender a pedir, saber usar las palabras correctas. Tu jefe de pronto un día te pregunta, ¿qué haces? Y te dice, ¿qué necesitas? Bueno, aunque sea que me dé un permisito, aunque sea pequeñito. No, eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es apoyo, lo que necesitas es crecimiento, lo que necesitas es un path de avance en tu vida personal. Un path es un camino en tu vida de crecimiento. Cuando Dios te pregunta qué es lo que necesitas, a veces no sabemos qué contestar y debemos de aprender a decirle, Señor, yo necesito de ti en esta área por esto y por esto. Entonces, necesitas crecer en muchas áreas, ¿no? Necesitamos, ¿verdad? Porque todos necesitamos crecer en estas áreas. Entonces, Nehemías, gracias a que entendió la responsabilidad que él tenía, y aquí empezamos con cosas fuertes, la responsabilidad que él tenía. Tú tienes que entender la responsabilidad que tú tienes. ¿Cuál es tu responsabilidad en tu felicidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Tomar decisiones. Vamos, toma las decisiones. ¿Por qué te detienes? Es que no sé qué decisión tomar, pastor. Mira, si tú no sabes qué decisión tomar en tu vida, menos yo voy a saber qué decisión tienes tú que tomar en tu vida. Menos Luis te va a decir, oye, es más, vas con Andrés, te va a decir, Andrés, perdóname, no sé qué decisión debas de tomar. Con trabajos, en cuanto encontramos las nuestras, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Saber cómo pedir. Señor, yo necesito que me des visión. Hay una oración preciosa y hay un libro que les recomiendo que se llama La oración de Jabes.
Y Jabes le decía al Señor, ensancha mi tierra, quiero una tierra más ancha, no quiero una tierra más estrecha, no quiero una tierra más pequeña, quiero una tierra donde pueda tomar decisiones, quiero una tierra donde yo pueda triunfar como hijo tuyo, quiero una tierra donde yo pueda tener una empresa, tener estabilidad con mi familia, tener crecimiento, estar alegre. A lo mejor es que una empresa yo no anhelo, pastor, yo lo que anhelo es la felicidad. Pues Señor, enséñame a ser feliz. Entonces sabes qué pedir. Nehemías, al poder responder, le ayuda para que la respuesta que da Nehemías, vemos la palabra de Dios, que le abre el camino para ir al plan que Dios tenía para su vida. Entonces, Nehemías sabía que esa pregunta iba a llegar en algún momento. En vez de frustrarnos, debemos de ver este tiempo como una oportunidad. Así como Nehemías aprovechó el tiempo para orar y planificar. Yo me realizo como pastor cuando logro que ustedes dependan de Dios. Tú te realizas como hijo de Dios cuando aprendes a depender de Dios. Y Dios ama que tú dependas de Él. Él disfruta que tú dependas de Él. Entonces, cuando tú tienes tiempo, tienes que orar y planificar y decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? Señor, háblame. Yo dependo de ti. Y esa dependencia te va a ayudar a crecer. Porque Nehemías fue lo que tuvo que hacer, depender de Dios. Actuar, hacer las cosas, ir más allá, tener sed. Y mira, la apatía es algo a lo que tienes que renunciar. Y no nada más tú. No estoy hablando para esta iglesia en particular. En realidad, la gran mayoría de personas tienen que aprender a renunciar a la apatía. La apatía es, me establezco donde estoy, en mi zona de comodidad, y ya no quiero ver más. Pues ya voy a la iglesia, ¿qué más necesito? No, espérate, Dios te está pidiendo que prediques. Dios te está pidiendo no solo que prediques, que discipules. No sabes lo que es discipular, O sea, discipular no es, te platico de Cristo, 1, 2, 3 por todos mis amigos, y aceptas que viene, y si no, pues qué lástima, ya te hablé de Dios, ¿verdad? Qué pena. No, discipular es, te voy a enseñar por qué Génesis, te voy a enseñar por qué Éxodo, te voy a enseñar por qué Levíticos, Números, qué es Deuteronomio, Josué, hasta te vas a aprender los libros, ¿no? Porque al estar enseñando, yo siempre les he dicho que el que más enseña, más aprende. Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, pero empiezas a enseñar y cuando te das cuenta ya aprendiste. Entonces digo, wow, Señor, qué trampa. Tú quieres que yo haga discípulos para que yo mismo aprenda. O sea, tú te vuelves tu discípulo cuando discipulas. ¿Sabe cuánto he aprendido yo a partir de que decidí obedecer a Dios, de empezar a discipular gente y empezar a hablarle la palabra? Entonces, cuando tú te decidas a actuar, permite que sea Dios el que se ocupe de tus resultados. Tienes que aprender a depender de Dios, no del hombre, no de las personas. Y más allá, fíjate, cómo a veces nos hace falta madurar como hijos de Dios. Aprender a depender emocionalmente de Dios. Difícil. Si mi esposa no me quiere, si mi esposo no me quiere, si mi mamá no me quiere, si mis hermanos no festejaron mi triunfo, me siento tan depresivo, tan deprimido y tan triste, tus emociones están dependiendo de alguien más. Y entonces te está pasando lo que dice la palabra, que estás construyendo tu casa sobre la arena. Porque no puedes dejar que tus emociones dependan de alguien más. A ver, espérame. Mi familia no me festejó mi logro. Es más, acabo de pasar el Día de las Madres y mi hijo ni siquiera me felicitó, ni siquiera me habló por teléfono. ¿Pero qué crees? Que la palabra de Dios dice que Él me ama. Entonces, estás dependiendo de Dios. De esa manera, vas a ser mucho más eficaz como líder, porque tu vida ya no va a estar parada en arenas movedizas. A eso se le llama madurez, carácter, que te sepas mantener, que sepas estar firme en lo que estás creyendo. Howard Hendricks dijo, no hay nada que aproveche más que pensar las cosas seriamente. Tampoco hay nada que exija más que eso. O sea, el pensar las cosas seriamente va a exigir que planees, va a exigir que seas coherente,
Va a exigir inclusive que hagas un proyecto, que escribas el proyecto. A ver, espérame, yo tengo un proyecto y lo voy a hacer así, no nada más que ya me lo imaginé, va a ser así y ni lo has orado, lo quieres hacer porque alguien más lo hizo. Mira, a veces basamos nuestras decisiones en el plan que Dios tiene para otra persona. ¡Qué impresión tan grande! O sea, Dios llamó a esa persona para que fuera profeta y le está yendo bien. Yo quiero ser profeta para que me vaya bien. No, ¿qué hay del plan que Dios tiene para tu vida? No puedes vivir en el plan que Dios tiene para alguien más. Hasta eso queremos descansar para dejar de pensar. Porque mira, pensar es tan difícil. A mí me pagan por pensar. Porque es difícil pensar. ¿Y qué cree? Que cuando yo empecé en este trabajo en donde estoy, donde me decía, el puesto que yo ocupo es líder de proyecto, pero el líder de proyectos lo que hace es que tiene una fase por la que hay que pasar que se llama análisis. Y yo decía, oh, wow, ¿y qué hacemos ahí? Analizar. Y después, analizar. Y después, sigues analizando. ¡Ay! ¿Me van a pagar por pensar? ¡Qué fácil! Ahora estoy trabajando y analicé mal. Tengo que analizar más, tengo que analizar más, tengo que analizar más. Y es tan difícil que la gente, hay que pagarle a alguien porque analice. Nosotros no queremos analizar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Pensar no duele. Dios te puso un cerebro, la hamburguesa de tu cajita McDonald's y te dijo, úsalo. A veces tenemos que ser personas muy frías. A veces tenemos que ser más coherentes, y yo te lo digo, yo mismo me estoy predicando a mí mismo, a veces tenemos que ser más coherentes. No descanses tu vida en la vida de alguien más. No descanses tus planes en los planes de alguien más. Si a él le fue bien de contador, no quiere decir que a ti te vaya a ir bien de contador. Inclusive, hoy en día hay más taxistas contadores, fíjate, más que otra profesión. ¿Por qué? Lo que te va a dar el éxito no es que copies el plan de alguien más. Dios tiene tu propio plan. Dios tiene tu propio llamado. Es más, Él tiene la propia manera para que tú resuelvas tus problemas sin que descanses en alguien más. Pero nos da berrinche y no queremos responsabilizarnos.